Adelante, Cristian, te dejamos con el público. Bueno, antes que todo, muchas gracias. Agradecemos a Estado Diario, a los expositores. Como yo soy el director académico de ITF y damos gracias a todos los participantes en este interesante foro. Adicionalmente, doy las gracias por los tiempos que se han dilatado un poco, pero es parte importante de lo que pasa hoy día en el mundo tributario y que indudablemente, ¿cierto?, esta reforma que se acaba de publicar es un tremendo esfuerzo de los opositores de entender y tener este alto contenido. Las presentaciones están disponibles, así que sin duda les damos mil gracias por simplemente apoyarnos en este proceso. Dentro de eso, lo que vamos a mirar es una presentación que gran parte de los tópicos están tratados. Vamos a colocar algunos énfasis en especial. Sin duda, este proyecto es un proyecto que fue una lata discusión a contar del año 2018. Habían claves para entender ahí, efectivamente, Hacienda tuvo un esfuerzo para desplegar este entendimiento sobre la reforma tributaria. Y obviamente terminamos, ¿cierto?, en un proyecto que intenta generar, obviamente, una recaudación al sistema de 2.600 millones en forma permanente. Se empieza a discutir el 23 de agosto del 2018 para terminar finalmente, como ustedes saben, con la publicación del 24 de febrero con la ley 21.210, ¿cierto?, para efectos de la norma. Desde ese punto de vista, es importante mirar que, tal como han dicho los expositores, tal como justamente decían los expositores anteriores, la ley cambia mucho, hay muchos artículos permanentes, muchos artículos transitorios, hay muchos apéndices, bastante defectos, y acá simplemente yo les quise graficar el título 1 al 6 de la Ley de Impuestos de la Renta, donde ustedes pueden observar en su pantalla todas las modificaciones que se hicieron en estos articulados. Por tanto, efectivamente, hay hartos cambios a nivel de la renta, a nivel del IVA, ley única de fondos, patentes municipales, etcétera. Y, por tanto, esta es una reforma que indudablemente va a generar un esfuerzo importante en la comunidad tributaria y contable, aprovechando que están con nosotros también como patrocinadores el Colegio de Contadores de Chile. Y, de ese punto de vista, trae un tremendo desafío a la profesión, tal como ocurrió en la reforma del 2014. Aquí simplemente una estructura con los cambios y ustedes pueden ver ya que efectivamente hay tremendos cambios en la ley y vamos a mirar, ya se han tocado bastante los principales, pero sin duda a mí me tocó mirar dos temas interesantes a mi juicio. Toda la modificación que está con la ley 21.210 relativa al mercado de capitales, y en este punto lo que ustedes ven en letra roja es lo que vamos un poco a internalizar, ¿cierto? Y sin duda comentar, por ejemplo, una nueva definición de capital inmobiliario. Ya se cambia esa numeración taxativa de qué era un capital inmobiliario, sino que hoy día se define el concepto de capital inmobiliario dentro del artículo 22. Ya Tomás, ¿cierto?, había indicado esta modificación del artículo 29, Miguel Ángel también, mi amigo Abelo también, ¿cierto?, se había generado también este mismo efecto. Y el artículo 29 no solamente están los compras de títulos de crédito y cartera de crédito, sino que también esta regulación se aplica a los bonos comprados sobre y bajo la par. Es decir, el artículo 29 también trae importantes cambios y que obviamente impactan nuestro mercado de capitales. Se deroga una muy mala norma, el 54 bis, la verdad que no tenía ninguna posibilidad, ¿cierto?, de compararse con el ex artículo 57 bis, y se deroga definitivamente. Dicen que no tuvo una aplicación en el mercado como debería haber sido. Se echa de menos algo que efectivamente venga a incentivar el ahorro de las personas en forma permanente, independientemente, obviamente, que en esta época de crisis son pocos los que pueden ahorrar, pero en un sistema permanente echamos de menos algunos beneficios que vengan con fomentar el ahorro, o sea, a través de la APB o a través de medidas como era el ex 57 bis. Vamos a mirar este market maker, por tanto lo voy a saltar, una norma nueva que está justamente con normas de proporcionalidad. Cuando usted genera operaciones afectas y exentas o grabadas, es decir, tiene una cartera de inversión, vamos a mirar también estos efectos, y vamos a mirar también, tal como se había dicho y había anunciado Tomás, los fondos de inversión privados. El artículo 92 de la 20.7.2 se cambia y hoy día justamente se rigidizan aún más por los temas de concentración que indicaba Tomás. Se incorpora una norma que hoy día son 8 no relacionados, salvo que haya un institucional. Y nuevamente, a partir de la publicación en vigencia de esta norma, los fondos que no tengan este efecto, que no tengan esta composición de 8 a un año más, al igual que antiguamente en la reforma que ya había tocado el 2014 con la antigua luz,
van a ser tratados como sociedades anónimas cerradas para efectos tributarios y la ley de la renta. Por tanto, queda también todavía un muy buen vehículo de inversión para todos los que son capitales mobiliarios, fondos de inversión que controlan cartera, dado que, en teoría, no están afectos a la ley de rentas municipales. Por tanto, el fondo de inversión hay que acomodarlo, hay que mirar cómo viene esta modificación del artículo 92, y juntamente con esta modificación también se modifica el artículo 11, porque los fondos de inversión se sale del antiguo acápite que estaba en la ley de la renta, refería a la tenencia del 90% en títulos extranjeros para que los no residentes no tributaran, y hoy día deben cumplir con la norma del artículo 82 de la LUF. Por tanto, ahí también tenemos un importante cambio a nivel de los fondos cuando los no residentes invierten, ¿cierto?, en fondos de inversión. Ya lo mencionó Luis, el artículo 13 de la ley de derivados financieros, se genera este artículo 9, vamos a mirar esto a lo largo de la presentación. Y por cierto, lo que marcamos en rojo acá, muy importante, hay nuevas letras en el artículo 17, número 8, letra J, letra K y letra L, una nueva regulación de los stock options, que es una importante medida que había en el mercado, porque estos stock options habían quedado mal hechos en la reforma anterior. Habían dicho que eran remuneración simplemente con el acceso a esta remuneración que tenía el Ejecutivo. Hoy día se cambia esta norma y por tanto es importante que se recogen ahí aquellas indicaciones que había hecho el mercado. La compra, el préstamo de acciones también es parte de lo que se genera, y las opciones de retrocompra como parte de la limitación de los ingresos no renta. Por tanto, ahí tenemos varias modificaciones que afectan al mercado de capitales y que indudablemente tenemos que analizar, ¿cierto?, más en profundidad. Dentro de este punto, el caso Nutrien, el market maker ahí generó este efecto, se discutió mucho si efectivamente había toda una relación relativa, ¿cierto?, a esta propaganda, ¿cierto?, que hacen al contratar e inscribir este contrato, depositar este contrato en la CMF, y que luego simplemente con este sentido, cuando usted lo hacía a través de un operador de sistema bursátil, inscrito previamente en la CMF, usted generaba liquidez en el título y por tanto necesariamente lo que se generaba en ese caso era un ingreso no renta. Y que vino a la luz justamente por el caso Nutrien, que también se había discutido si esto era elusivo o no. Bueno, ahora se incorpora un nuevo artículo 110 que no cambia para nada la norma que está indicada, ¿cierto?, en el 4 bis de la 18.045 referente a la presencia bursátil, y obviamente lo que se genera es una limitación para efectos tributarios respecto a este tipo de contratos que dura solamente durante un año. Y se incorpora un 26º transitorio para efectos de aquellos contratos que ya habían sido depositados con anterioridad a la publicación de la ley. Por tanto, ya no tenemos un market maker permanente con cada renovación, sino que tenemos un market maker que va a estar durando para efectos tributarios y del ingreso no renta solamente durante un año. Un tremendo impacto. Ya ahí Manuel Montero de Recabarren había hecho hace poco, un par de días atrás, el Diario Financiero, el impacto que esta norma tenía en toda la cantidad de depósitos y de contratos que están depositados. Por tanto, es algo que hay que mirar, que ya hoy día no solamente va a tener que mirar si efectivamente cumplo con estar inscrito el contrato de la CMF, sino de cuándo se inscribió, porque eso va a durar un año para que usted goce del ingreso no renta. Simplemente una respuesta, otro parche, la ley de la renta al caso Nutrien, como estamos acostumbrados en algunos de los casos. Es importante mirar lo que decía Luis, declaración jurada de derivados financieros. Y esta declaración jurada, cierto que hay una declaración jurada del 2029, que es la mensual y la anual, es una declaración jurada, cierto, que la pide el artículo 13 de la ley 20.544, y que este artículo 13 tenía una sanción leonídica, la aplicación de un 40% cuando usted presentaba una declaración fuera de plazo o cuando usted presentaba una declaración errónea o incompleta. Por tanto, esto era la misma discusión que se dio cuando teníamos el artículo 59.2, ¿cierto?, de la norma, y teníamos la ex declaración jurada 1854, que hoy día efectivamente en la reforma anterior, precisamente la 20.899 del 2016, tuvo que modificarse la norma del artículo 59.2 para que la declaración jurada no sea un requisito para gozar de la sanción.
En este caso, ¿cierto?, la ley de derivados generaba la misma sanción y en el mercado, ¿cierto?, habían posiciones, el servicio había salido a fiscalizar estas operaciones, habían justamente por la NIF 23, ¿cierto?, la CINIF 23, una declaración de los impactos que podía generar en la empresa la presentación tardía. Y este 40%, cuando el derivado financiero me entregaba una pérdida o por los gastos asociados a este derivado, y por tanto era algo que claramente, viendo la lógica de lo que había pasado con la 1854, el mercado pedía gritos. No puede ser que por no presentar una declaración jurada me apliquen una multa de un 40%. O peor aún, de presentarla y de presentarle erróneo, haberme equivocado, genera el mismo efecto. Por eso que en este caso, la misma norma que de este artículo 9 y dice, no se aplicarán las sanciones establecidas en los incisos precedentes y en consecuencia podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivado en aquellos casos en que las declaraciones no hayan sido presentadas oportunamente o estas contengan información errónea incompleta, que era el precepto del artículo 13. Siempre que, y ahí está justamente lo que es importante en esta norma, que los contribuyentes presenten oportunamente o más declaraciones rectificatorias en forma y plazo. Es decir, si usted se equivoca, la presenta y tiene y cumple con esta resolución que va a dictar impuesto interno para efectos de modificar en tiempo esta declaración previamente primitivamente presentada, usted va a tener acceso a utilizar el gasto cuando, o la pérdida, cuando le dio una pérdida en la operación. Entonces, es importante mirar este efecto, como también, cierto que este efecto que quiero dejar acá, cuando no sean operadas a través de intermediarios autorizados, a través de la CMF. Y aquí solo podrán deducirse las pérdidas y gastos asociados a la operación de derivado si dicha operación cuenta con fecha cierta. Por tanto, el instrumento, la fecha, todos aquellos requisitos que dé cuenta del lugar, día, quienes firmaron, un instrumento público. Por tanto, ahí desde ese punto de vista es importante este cambio del artículo 9 y la modificación de este artículo 13 que viene a ser el símil con nuestro ex artículo 59.2, cuando la 1854 también generaba una pérdida de la exención de impuesto adicional y afectaba a una gran cantidad de exportadores chilenos. Dentro de eso, también es sumamente importante aplicar este artículo 20 transitorio, porque justamente lo que decía Luis en su presentación anterior, que lo tenía una cápita al final de su última lámina, la ley entrega un gap, un espacio de tiempo de 6 meses, para que usted regularice todas aquellas operaciones cuando usted haya celebrado un derivado financiero, enmarcado dentro de la ley 20.544, vale decir, derivados financieros que se firmaron, suscribieron a posterior de la vigencia de la ley 20.544, y usted por los años 2014 al 2019, es decir, durante 5 años comerciales, usted puede, en la medida que haya incumplido la obligación del artículo 13, es decir, no haya presentado la declaración jurada mensual o anual en forma oportuna, o si la que presentó fue incompleta o con antecedente erróneo, usted tiene la posibilidad de declarar el impuesto, declarar su rectificación de su formulario 22, deducir las pérdidas y gastos asociados a esta operación, siempre que usted haya rectificado dentro de los 6 siguientes meses a la entrada en vigencia de la ley 21.010, es decir, a contar de 1 de marzo del 2020. Por tanto, hoy día se abre un espacio hasta el mes de septiembre en el cual usted puede, y todas las empresas que tengan esta inconsistencia, este riesgo tributario, que empresas que saben que ahí tenían un pecadillo y que quizá impuesto interno no lo había detectado porque usted no lo había presentado o la había presentado en forma tardía con antecedente erróneo, pero no había sido fiscalizado, usted tiene un plazo de 6 meses para efectos de cumplir con esta norma. En la 1854, cuando se hizo la modificación de la 20.899 del año 2016, se dio un plazo de 4 meses. Ahora son 6 meses para declaración mensual y anual. Por tanto, es algo que efectivamente hay que tomar. Y nosotros tenemos dentro de la cartera que manejamos en la oficina en CCL, tenemos varios contribuyentes que han tenido esta inconsistencia, que han tenido este riesgo y que efectivamente lo tienen como una uncertain position normalmente que se conoce en temas de autoridad financiera y que hoy día tienen el gap para regularizar estas declaraciones juradas, ¿cierto?, que fueron presentadas erróneas o tardíamente solamente por 6 meses. Así que hay un muy buen dato que trae la reforma tributaria frente a derivados financieros.
Sin duda, también el artículo 31 modifica el decreto ley 3063 y aquí simplemente una aclaración. Se incorporan las sociedades de inversión. Por tanto, las sociedades de inversión vienen a tributar con este nuevo, o sea, siempre, depende de la tesis, estuvieron afectadas, otros dicen que no era simplemente rentas pasivas, y por tanto, esta sociedad de inversión a partir del junio de 2020 están obligadas a pagar cierto patente municipal. Eso ya viene como una aclaración de la norma. Importante mencionar también, tal como habían hecho los antiguos expositores cuando trataron las cláusulas 14 letra D, en el artículo 24, inciso quinto, cuando yo no determinaba los resultados en base a un balance general con contabilidad completa y renta efectiva, yo pagaba la patente mínima de un OTM. Y por tanto, esa antes de un OTM hoy día se mantiene para aquellos contribuyentes que son de número 8, es decir, los que están adscritos al régimen de transparencia. Pero aquellos contribuyentes que van a aplicar a la cláusula ProPyme, se modifica el inciso quinto y se indica que estos contribuyentes van a pagar patente municipal. Y se indica, no obstante lo anterior, los contribuyentes obligados a determinar un capital propio tributario simplificado conforme al artículo 14 letra D, número 3 letra J y su número 8 letra A, número séptimo de la ley de la renta, pagarán su patente en base a dicho capital propio. Por tanto, el capital propio de la 14D3 que se determine en forma anual va a pagar patente. Y ahí importante mirar, porque justamente este año el Servicio de Impuesto Interno había emitido dos pronunciamientos, el 23 y el 264, donde en algunas de las alcaldías reclamaban por el ex 14T letra A, que hoy día pasa a ser 14D PYME, y que justamente no quedaban afectos a patente y a la patente mínima, y se había dado un gap, salvo que en la circular del 2016, Impuesto Interno se había pronunciado, esta 14 TER A hubiese determinado su capital propio tributario en base a un balance de 41 letra A. Entonces, claramente ese artículo 41 era lo que marcaba, y si usted no ocupaba el método del capital propio a raíz del artículo 41, usted simplemente quedaba pagando como 14 TER una UTM, y justamente en el 264 anuncia esta modificación del artículo 24, inciso quinto, y dice que justamente los contribuyentes del 14D número 3, ¿cierto?, van a poder o tienen la obligación de pagar patente municipal. Un importante hito dentro de la norma. Sin duda, a través de un transitorio, es importante mirar que en la patente comercial, la sociedad de inversión, hay una aclaración. Y el legislador fue muy cuidadoso, dice: esta modificación al hecho grabado tiene por único objeto dar certeza jurídica a partir de la entrada en vigencia, junio de 2020. Por tanto, si usted antes de la norma, ¿cierto?, pagaba patente, usted no puede pedir una devolución. Si usted pagó y quiere sustentar en esta norma que usted ahora se introduce la sociedad de inversión como sujetos pasivos para efecto de pago de la patente, le dice: usted no se puede amparar en esta forma, no podrá fundarse en esta modificación legal. Por tanto, el 30º transitorio deja en el aire los temas anteriores de junio de 2020, y si su sociedad de inversión, usted creía efectivamente, al igual que estas dos sociedades que ganaron los litigios en Suprema contra la Municipalidad de Barnechea, usted va a tener que, lamentablemente, si no pagó antes y la municipalidad quiere hacer exigible el pago de la patente, usted va a tener que judicializar el proceso. A contar de junio de 2020, ya el tema es claro, y a contar de junio de 2020, esta sociedad de inversión va a quedar afecta a patente por la nueva redacción, ¿cierto?, del artículo 24 del decreto ley 3063. Importante mencionar, y ahí también, que estas sociedades de inversión no pueden acogerse a cláusula PYME. Por tanto, también yo veía en parte preguntas del chat, la inmobiliaria, las sociedades de inversión, efectivamente tienen un problema porque no pueden ser 14D. Cuando, como parte de sus ingresos brutos, los ingresos que obtengan a raíz de renta del 22 o a rentas asociadas a derechos y acciones de sociedades o cuotas de inversión, excedan el 35% de sus ingresos totales. Es decir, si soy una sociedad de inversión y lo único ingreso que tengo efectivamente son dividendos de una sociedad en que participo, yo no voy a ser 14D,
me subieron los impuestos y me voy a tener que ir directamente al 14A integrado con cláusula 27, con tasa 27 y con una tasa máxima de tributación del 44.45%. Por tanto, efectivamente, queremos ratificar que las sociedades de inversión que tengan giro exclusivo, la obtención de ingresos de capital inmobiliario, no pueden acceder a esta norma, como tampoco las sociedades inmobiliarias que tengan como giro exclusivo, ¿cierto?, la obtención de rentas inmobiliarias. También son las inmobiliarias y las sociedades de inversión, son dos tipos de contribuyentes que no quedan afectos a este 14D y la única opción que tienen es irse directamente a esta cláusula, ¿cierto?, del 14 letra A semi-integrado. Salvo que, ¿cierto?, pueden aplicar a la contabilidad simplificada, que estaría básicamente para las personas naturales, ¿cierto?, que está en el 20 número 1, número 2, y que hoy día se cataloga en el 14B número 1. Ahí están estas contribuyentes que tienen departamentos de bienes raíces no agrícolas y que los arriendan como persona, ellos pueden acceder a esta contabilidad simplificada y por tanto son contribuyentes del nuevo 14B número 1. Ahí se van lo que antiguamente, en la antigua norma, eran contribuyentes del 14C número 1. Por tanto, ahí tenemos también una parte importante y una limitación para estas 14D frente a sociedades de inversión. Sin duda, dentro del mismo mercado de capitales, ya tocaron las remuneraciones, que fue parte de lo que se eliminó, y hoy día está este sueldo, ¿cierto?, razonado, pero yo me quiero centrar en los costos y gastos de desembolso imputable a ingresos no reputados, renta o rentas exentas. Aquí la regla desde la circular 68 del año 2010, que es la que estamos indicando acá, es que el servicio a través de la jurisprudencia administrativa generó una circular, que es la 68, en donde se tratan los ingresos no rentas, las rentas exentas y las ex rentas de las rentas afectas a impuestos de primera categoría en carácter de único. Una norma que en el proyecto original se incorporaba con tasa 20%, no obstante, no fue parte de lo que hoy día se quedó en el texto definitivo, por tanto, el RAIQ desaparece definitivamente hasta que exista probablemente una nueva reforma. Y en esta norma lo que uno busca es que el gasto, si se relaciona con un ingreso afecto, es deducible la renta general. Si este gasto con un ingreso no renta, se me va a ir directamente hoy día al REX ingreso no renta. Si este gasto se relaciona con una renta exenta, se me va directamente al REX, ¿cierto?, asociado a rentas exentas. Antes era FUT, ¿cierto? Y ahí teníamos estos valores. Hoy día, dentro del REX, en las casilleros que nos indica la resolución 130 del 2016. Y de ese punto de vista, lo primero que yo era correlacionar el gasto directo. Pero ¿qué pasaba con lo indirecto? Ahí el servicio, en base al artículo 21, 31 y 27, decía, usted tiene que prorratear. Prorrateo que no existía en la norma. El 33 nunca tuvo una norma de prorrateo. El servicio hablaba de una separación y para aquellos gastos de tipo común, por ejemplo, la patente municipal, usted tenía que prorratearlo, ¿cierto?, bajo esta formulita. El total de gasto común por cada tipo de ingreso, ¿cierto? Y se generaba una formulita en donde yo generaba los ingresos no renta, las rentas exentas, partido por los ingresos totales, y de esa forma yo podía sacar este tipo de contribución para efectos de ver cuánto porcentaje del gasto común yo podía deducir en el régimen general y cuánto porcentaje de este gasto común yo podía deducir directamente, ¿cierto?, en el FUND antiguo, hoy día en el REX. No obstante, la reforma tributaria, lo que estaba en la ley, o sea, a través de la circular, lo pasa a ley. Y ahí, importantemente, que en el 33 número 1 letra E, se calcula el mismo efecto, lo mismo que estaba en el procedimiento de la circular 68-2010. El total de ingresos no renta y rentas exentas de impuestos finales, partido por los totales de ingresos brutos del régimen general, ingresos no renta y renta exenta. Por tanto, el mecanismo número 1 que usted tiene es un mecanismo que no sorprende. Es el mismo procedimiento que está en la circular 68-2010. No obstante, los asesores, ¿cierto?, de Hacienda, a través de un clamor del mercado, le pedían al servicio que generase un factor distinto, porque era muy injusto que usted solamente me cobrase y proporcionase por el porcentaje de los ingresos no renta y renta exenta sobre los ingresos totales,
porque podría ser que usted tomase la posición y tuviese una gran venta, porque era un muy buen negocio de 107 al final del ejercicio, y resulta que toda la patente se iba al 107. ¿Y qué pasó con la permanencia del año? Todo el mundo decía, aquí es importante mirar lo activo. Y por eso que en el mecanismo 2, la ley propone un mecanismo 2, en donde el contribuyente elige. El contribuyente va a elegir aplicar el mecanismo número 1, el mismo procedimiento del circular 68-2010, o aplicar el mecanismo 2, que simplemente es un factor de multiplicar la letra A por la letra B. Y en este caso es importante mirar que en la letra A dice la proporción entre el monto total de los activos que generan rentas no gravadas y exentas de los impuestos finales sobre el monto total de activos asociados a la generación de tales rentas. Vale decir, yo lo que voy a generar y voy a linkear a nivel del activo, voy a mirar cuáles de estos activos me generaron ingresos no renta, pero también hay otros activos que también me generan ingresos no renta, no obstante yo no he liquidado. Por tanto, yo debo hacer una proporción entre el monto de activos asociado al ingreso, partido por el monto total de activos que me generaron el ingreso, más aquellos activos que están asociados a ingresos no renta o renta exenta, ¿cierto? Que el contribuyente no ha liquidado la posición al 31 de diciembre. Me toma la posición de activo. Y la letra B no es otra cosa más que lo que usted tenía en el método 1. Por tanto, nuevamente pasa a un factor entre el mecanismo que está en la letra 1, lo que estaba en la circular 78-2010, más esta nueva proporción de activos. Por tanto, todos dicen, ojo que factor por factor, multiplicación por multiplicación, lo que ya me hace, salvo que esto fuera cero, es que me mitiga o me amengúa el porcentaje de los gastos comunes. Y por tanto, hay más cantidad de ingresos que debería, o sea, de gasto, que debería quedar en el régimen general. De ese punto de vista, usted va a tener que elegir entre el mecanismo 1 y el mecanismo 2 y debe mantenerlos a lo menos 3 años, en un ejercicio de 3 años. Y es importante este efecto que usted tiene que elegirlo, y esta es una norma que usted va a tener que sacar la cuenta y que también le pega a las sociedades de inversión, que justamente tienen la cartera de inversión para efecto de sacar este calculito y ver qué mecanismo le conviene. O se queda con el antiguo prorrateo circular 68 sin ley, o se va al mecanismo 1, que es el 68-2010, o en su efecto aplica este factor. Y por tanto, esa es una nueva invitación y algo que va más allá de los regímenes que aplica a todas las sociedades que tienen capital inmobiliario dentro de su patrimonio y que obviamente invierten en algunos de estos que efectivamente dan ingresos no renta o renta exenta, como bonos del artículo 104, como acciones del artículo 107, a modo de ejemplo. Por tanto, un interesante mecanismo que hay que mirar y que está vigente ya para este AT 2021. Ahí pasamos muy someramente, ¿cierto? Y tratamos de colocar y profundizar los cambios más importantes en el mercado de capitales. Y simplemente todo lo que usted ve acá son todas las modificaciones que están dentro de la ley de IVA, que también sufrió, fue como la que menos se discutió, porque todo el mundo estaba con la cláusula PYME, régimen integrado, que dejamos, registro, pero hay importantes normas, las mismas que pasaron en el impuesto adicional, ¿cierto? Se discutió mucho de impuestos digitales, ¿cierto? Pero en la ley de IVA hay importantes cambios. Dentro de esos importantes cambios, quiero destacar un nuevo párrafo del artículo segundo de la ley de impuestos de venta de servicios. Y hoy día, usted tiene que, si el contrato y usted tiene un servicio que es divisible, este servicio que es divisible, y por tanto yo puedo entender qué partes afecta, qué partes exenta y qué partes no grabada, el artículo 2 me dice usted grave solamente aquella parte que esté grabada. Lo exento quedará exento y lo no grabado obviamente está no grabado. Y se evita este concepto de la contaminación que estaba en los contratos anteriores. Y ahí es importante que preguntamos esto ahí informalmente, y dentro de lo que se trató de conversar acá fue especialmente para aquellas empresas que están exportando servicios, especialmente servicios de tecnología. ¿Qué es lo que es licencia afecta IVA? ¿Qué es lo que es asistencia técnica? ¿Qué es lo que es simplemente el tailor-made o el software a medida? ¿Qué tenemos, cierto, por todo lo que es el helpdesk puesto en Chile? ¿Qué tenemos frente, por ejemplo, a asistencia técnica directamente hacia el exterior? Por tanto, hosting,
cloud, etcétera, una serie de empresas chilenas que exportan servicios y ahí lo que tienen que hacer es separar los tipos de prestaciones para ver cuáles de esos quedan grabadas. Ya no por contaminación, no es como antes, sino que usted va a tener que separar cuando el servicio sea divisible. Por tanto, nuevamente, un gran desafío para las fiscalías legales de las empresas a efectos que analicen los contratos que están celebrando con partes en el exterior, relacionadas o no relacionadas, porque esto es súper transversal. Sin duda, se preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con la empresa inmobiliaria? Cuando antes decían, o la constructora, perdón dicho, cuando hacía el servicio de ingeniería, y si usted se ganaba la propuesta de construcción, hacía la ingeniería de detalle, la ingeniería de exenta, pues si se la ganaba, todo afecto. Al parecer, el servicio tendría que reinterpretar esa norma, al igual que el desafío, ¿cierto?, que está con otras normas que están modificándose por la ley 21.210. Por tanto, le dejamos un importante párrafo con los servicios divisibles no divisibles. Y obviamente revisar cuál es su modelo de negocio intragrupo, porque si usted es una agencia de negocio, la agencia de negocio me quiebra el mundo civil, el contrato civil, y me lleva a que la agencia de negocio como negocio estaría afecto a IVA bajo el artículo 3 del Código de Comercio. Por tanto, hay que mirar, ¿cierto? Si usted efectivamente, cuando tiene el back office dentro de los grupos económicos, está consagrado, abrazando el concepto de agencia de negocio para que todo quede afecto a IVA, o simplemente dejó todo exento. Depende del gusto ahí del grupo económico. Sin duda, se modifica el artículo 80, un nuevo plazo de evoluciones, 27 bis a 2 meses, el artículo 3 cambio de sujeto, 27C para efectos de quiebra, y el artículo 36 para exportadores. Por tanto, hay un nuevo acápite, ¿cierto?, que se da a través del artículo 80. Se deroga el decreto ley 348 que regula a los exportadores hasta que el servicio o Hacienda genere un nuevo decreto que regula este efecto. Por tanto, ahí es importante mirar importantes cambios con los plazos de evoluciones, especialmente con aquellas compañías que tienen nuevo CAPEX y que tienen derecho a 27 bis, porque a usted le devuelven en 5 días, ¿cierto? Y tiene que acumular solamente por 2 meses. Importantes normas que están dentro de este efecto. El artículo 8 lo vamos a mencionar simplemente porque se modifican bastante, pero ahí también se incorpora este nuevo artículo 8, letra N, lo que ya se ha mencionado a través del curso, que es indudablemente cierto este efecto con las plataformas digitales y estos nuevos impuestos a los servicios digitales que muy bien Ignacio explicó a través de su presentación. No obstante, queremos ver ahí el artículo 11 letra E, la lámina siguiente, y el 12 letra E con el cambio de exención. Hay cambios en las bases imponibles, especialmente con estos inmuebles usados, 16 letra G, revísenlo. Una opción que antes tenían para todos los que están en el sector costero, que decía la ley, podrán descontar el terreno cuando usted arrienda un inmueble amoblado, hoy día es obligatorio. Se cambió el vocablo por deberá. Importantes normas, ¿cierto? Una nueva norma de tasación, el artículo 20, que se incorpora dentro de la ley de IVA. Se iguala por fin el artículo 22, el plazo del mes siguiente para emitir nota de crédito, que estaba por una resolución administrativa, la 45 del año 2003. Hoy día, por fin en la ley, que han empatado. Entonces, si a usted les reclaman una factura, usted tiene hoy día por ley y no por resolución la posibilidad de emitir nota de crédito por esa factura reclamada en el mismo mes de la emisión o hasta el mes siguiente. Por tanto, hay importantes cambios. La DIN, el artículo 24, es el dolor de cabeza que decía, la DIN es del pago del mes. Hoy día también usted la puede incorporar, pero hay que ver, porque también la norma no solamente incorpora la DIN, sino que también los motivos del registro tardío. Así que ojo con eso para que usted vea que ese era un caballito de batalla que estaban en todos los planes de fiscalización de impuesto interno, que la DIN era del mes y no se podía registrar al mes siguiente. Ahora se modifica el 24. Postergaciones de IVA y algo que no se ha discutido y que indudablemente se generó un tremendo tema, se deroga la ley tapón. Aquella ley tapón que permitía y que obligaba al servicio de impuesto interno en un plazo de 6 meses para fiscalizar, citar, liquidar o girar todos los impuestos asociados a la retención. Y por tanto se deroga la ley tapón. Y por eso que es importante mirar qué se hace a nivel de las nuevas normas que están consagradas en el artículo 59 frente a la caducidad de la acción fiscalizadora, que por cierto no incluimos en el foro porque el Código Tributario, créanme, trae indudables y muchos cambios. Por tanto, ahí, ojo con ley tapón. Ya no tenemos el plazo de los 6 meses y nos vamos a ir directamente a los plazos generales de caducidad del artículo 59.
Simplemente en la parte de acá, como los otros expositores ya hablaron muy bien de impuestos digitales, lo que dejamos acá, el 7 bis, la tributación simplificada justamente para estos no residentes. Una modificación del artículo 5 de territorialidad para ver cuándo se entiende que este no residente está en conexión con un usuario B2C Chile. Importante mirar con su dirección de IP, con la dirección que usted factura. 2 requisitos cumulativos, revíselo. Octavo letra N que vamos a revisar y, ¿cierto?, los servicios digitales. Y hay un nuevo, importante mirar, una liberación de registro que indica el artículo 61 de la Ley de Impuestos a las Ventas de Servicios. Entonces, como ustedes pueden ver, hay potentes cambios en la ley de IVA y yo solamente quiero decirles que, unido con los demás expositores, se modifica el artículo 12 letra E número 7, que es la exención de impuesto adicional. Pero esta exención de impuesto adicional, tal como dijo Ignacio en su presentación, el único vocablo que cambia en la norma dice que no se va a aplicar IVA, ¿cierto?, en Chile, o sea, aplico la exención de impuesto adicional, ¿cierto?, me quedo con la exención, salvo que, respecto de estos últimos, es decir, de los servicios 59, se trata de servicios prestados. Hasta ahí llegaba con la reforma de Piñera. Y ahora con la nueva reforma se dice o utilizados en Chile y gocen de una exención por el convenio o por la propia ley. Por tanto, ese es el único cambio que hay. ¿Qué significa esto? Que hasta antes de la reforma, normalmente cuando teníamos un servicio del exterior que era prestado íntegramente al exterior, quedaba exento por impuesto adicional o por el mismo artículo 59 o por el mismo convenio al aplicar el artículo 7 en residencia, salvo que cuando era un servicio técnico que podíamos ver en estos convenios híbridos de Brasil, Argentina, etcétera. Por tanto, cuando se aplicaba el artículo 12, que era como la excepción, solamente hay 3 tratados con eso, en el resto de los casos normalmente son rentas o beneficios empresariales. Por tanto, antes de la reforma, como bien decía Ignacio, lo que teníamos acá era que un servicio prestado del exterior podía quedar grabado con impuesto adicional, más no podía quedar grabado con IVA. Y eso es lo que teníamos dentro de este efecto. Pero hoy día con el utilizado, ¿qué pasó con eso? El software estándar, las comisiones que usted paga al exterior van a quedar afectadas. Un tremendo problema. Porque estas comisiones que están acá, las comisiones bancarias, ¿qué pasa cuando eso llega a un contribuyente banco por todas las comisiones que hacen entre los bancos del mundo? Y por tanto esas comisiones, sin duda, van a quedar, ¿cierto?, hoy día exentas de impuesto adicional por la misma norma del 59, software estándar, misma norma del 59, inciso primero, pero afecta a IVA. ¿A contar de cuándo? Marzo del 2020. Y por eso que se echaban de menos las resoluciones circulares, porque nadie le dijo que usted ya estaba en pecado. Más aún, si usted tenía facturas que hayan sido recibidas en los meses anteriores, y en los meses anteriores usted tenía comisiones pendientes, una agencia de viajes, ¿cierto?, que liquida la comisión una vez que el turista extranjero viene a Chile, toma el hospedaje y paga la comisión. Esas comisiones pendientes de pago que usted paga a contar de marzo, técnicamente están grabadas con IVA. Siguen exentas de impuesto adicional. Un importante cambio en la empresa turística, los bancos, todos los que paguen comisión exterior. Sin duda, un software estándar. Y ahí es importante, porque al final, ¿cómo se articula este efecto? Por eso que se modifica el artículo 11 letra E, porque implica un cambio sujeto. Y en el cambio sujeto de la obligación tributaria, en el artículo 11 letra E, va a ser el beneficiario del servicio quien tiene que retener este IVA, emitir una factura de compra, y hay muchas empresas que no tienen la factura de compra hoy día habilitada, y enterar este IVA por este tipo de servicio, sea un software o sea una comisión, cualquier otro servicio 59, directamente en su formulario 29. Por tanto, ahí hay un tremendo pecado, porque el servicio nada ha dicho sobre este tema, y es un tema que ya está vigente a contar de este mes. Y como última lámina, ¿qué grabamos? Se crea este octavo letra N y el software estándar también estaba en el octavo letra H. Ahí estaba normalmente, clásicamente, el software. El software siempre tuvo afecto IVA, pero cuando este software lo presta una sociedad del exterior, el servicio, como estoy pagando por la licencia que está escrita en otro país, los procedimientos de impuestos internos siempre fueron claros. Lo que ocurre acá es que la licencia está radicada en otro país, por tanto el servicio se entiende prestado del exterior y solamente utilizado en Chile. Por tanto,
El software estándar hasta el mes de febrero del 2020 no pagaba IVA y tampoco paga impuesto adicional, cuando era prestado por una entidad al exterior. Estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de Office 365, estoy hablando de una licencia de PowerPoint, estoy hablando de una licencia de SAP. No iba con IVA, porque estaba exento por el mismo 59, inciso primero, y, ¿cierto? Adicionalmente, ¿cierto? No, porque el servicio estaba prestado al exterior. Y por tanto no había IVA ni impuesto adicional. ¿Pero qué pasó con eso? Una confusión, porque el octavo letra N, también en el número 3 dice la puesta a disposición de software. La puesta a disposición. Y de acuerdo a las averiguaciones que hicimos en el mercado, es importante mencionar que el software estándar está grabado a contar del marzo, porque lo que trae el impuesto digital son aquellas plataformas por las cuales usted accede a una plataforma donde habilitan diferentes sistemas y usted paga por el uso en la nube, pero sin licenciamiento. Si hay licenciamiento, es octavo letra H, y por tanto con IVA a contar del mes de marzo, con factura de compra, en donde el sujeto de este artículo, es decir, el contribuyente de IVA que tiene que retener y pagar el formulario 29, y solo cuando usted paga por la conexión y simplemente no hay licenciamiento, estaríamos dentro del precepto número 3 y por tanto este impuesto partiría de acuerdo a la norma transitoria a contar del mes de junio del 2020. Así que con eso básicamente pasamos a la etapa de preguntas. Traté de ser un poco escueto ahí en la presentación, justamente para que podamos responder las preguntas. Sin duda, muchas gracias por toda la atención.